Como decíamos entonces, la industria cultural se transforma con esta racionalidad instrumental en concebir al arte y la cultura como un bien de consumo y que ya no es para emancipar al ser humano, sino que también lo oprime. Y en ese sentido es conservador. Y tenemos entonces que ver, digamos, a la luz de esta escuela de Frankfurt, toda la producción cultural hacia atrás. Y bueno, como el lenguaje también es económico, ¿no? Producción cultural, porque tenemos un lenguaje economicista cruzado por un capitalismo e inclusive por la opresión del socialismo, ¿no? Nosotros tenemos dos campos que fuertemente, de alguna manera, colocan a la cultura como un objeto y lo agarran, ¿no? Lo utilizan como una plataforma política. Y entonces la dialéctica de la Ilustración, ellos miran hacia atrás, y así como por ejemplo el romanticismo miró los mitos, la antigüedad, lo medieval, por ejemplo, ellos miran a la Ilustración, esa Ilustración que había sido conformada, se había conformado la filosofía política de la que hemos hablado del siglo XVI, XVII, principalmente la enciclopedia, los franceses. Entonces, ¿qué dicen? La Ilustración que prometió la liberación, ¿no? Y el progreso por la razón. ¿Se acuerdan que Sancho Piedra decía progreso, progreso, ¿qué es eso? A otro perro con ese hueso. Se dio cuenta el ser humano que con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por mucho progreso, no se alcanzaba el bienestar para las mayorías y se cimentaba la guerra. Y la guerra era un negocio y se destruía el ser humano a sí mismo. Y entonces se transformó en dominación esa razón y una mitología. ¿De qué cosas? Del fascismo y del capitalismo avanzado, ¿no? El capitalismo que después también se llamó salvaje, que de alguna manera el ícono de ese capitalismo somos nosotros, porque en el 70 se incrementa todo lo que tiene que ver el neoliberalismo. El neoliberalismo no se implementó en Estados Unidos, sino que vino a caer acá. Con toda la escuela de Chicago, viajan Hayek, viajan todos para poder construir el neoliberalismo. Entonces, eso se transforma entonces en una dominación, y esto ya lo dice Marcuse, ¿no? Marcuse habla de el hombre unidimensional. ¿Qué dice en el hombre unidimensional? Y la sociedad también unidimensional, que las sociedades avanzadas donde el sistema diluye toda crítica, absorbe la oposición, como nosotros vemos ahora que absorbemos la disidencia, por ejemplo, vemos las noticias y todos pensamos lo mismo. Bueno, y se presenta solo una dimensión de la realidad, es el pensamiento único. Eso fue el capitalismo también, el pensamiento único. Por eso Le Monde Diplomatique decía, otro mundo es posible, porque dicen que es más fácil que se acabe el mundo a que uno vea o pueda soñar que el capitalismo se va a acabar. ¿Por qué? Porque es el único sistema, el pensamiento único que nosotros tenemos. Y obviamente este hombre unidimensional, así se llama el libro de Herbert Marcuse, nos pone en una disyuntiva. No hay diversidad de pensamiento, no hay absorción de disidencia, no hay absorción de oposiciones. Y con eso entonces cae la democracia, porque no tenemos una diversidad para decir, pucha, pensemos esto, reflexionemos esto, sobre los valores fundamentales de la humanidad. No hay. Y para terminar, esta es la gran construcción también de la Escuela de Frankfurt, está la personalidad autoritaria. Ellos se preguntan, investigan, ¿por qué el ser humano tiene causas psicológicas y sociales que generan una fascinación por todos los líderes fuertes? Eso lo ve también, pasa con Diego Portales en El beso de la noche, o pasó con Pinochet. ¿Por qué el 80% de Chile fue pinochetista o apoyó a los militares? ¿Por qué los nazis fueron, apoyados por la mayoría de la población? ¿Por qué entonces las sociedades generan una fascinación por este que viene y ¡pum!, golpea la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Analizando entonces esos factores que predisponen al individuo a ser intolerante y dogmático.
Y esa construcción, que tiene mucho que ver con la banalidad del mal y todo lo que después va a generar Hannah Arendt, que también en algún momento me gustaría que lo viéramos, es que en el fondo, ¿no? En el fondo, no son los líderes fuertes o autoritarios que tienen la culpa o responsabilidad de todo esto, sino que son las grandes mayorías que también se equivocan y apuestan por este mecanismo autoritario. Y estas cosas, estas causas psicológicas y sociales son muy importantes, por eso que Frankfurt nos revela en estos libros, en la dialéctica de la ilustración, y también en El hombre unidimensional, pero en varios libros más, nos va a revelar todas estas situaciones que estamos viviendo y que a lo mejor no podemos comprender bien, pero necesitamos este ideario, ¿no? Esta ruta conceptual de Frankfurt como para poder también pensar la realidad hoy día.